tiempos de la Revolución, llegó a Sinaloa quien fuera uno de los empresarios más importantes de la primera mitad del siglo XX, don Cristóbal Bon Bustamante. Originario del pueblo de Záric, estado de Sonora, donde nació en el año de 1885. En su tierra natal, realizó estudios de teneduría de libros con apoyo económico proporcionado por Plutarco Elías Calles. Después que se recibió ya de tenedor de libros en Sonora, en Hermosillo, y había estado en un orfanato porque él no tenía, pues sus padres murieron y no tenían cómo darle educación a los tíos que había dejado en Záric. Y él quería salir adelante y fue a buscar al gobernador, un muchacho de 10, 11 años. Se trasladó a la ciudad de Culiacán durante los años de la Revolución, donde trabajó por un tiempo en el ingenio azucarero La Primavera y se dedicó a la agricultura. En 1916 contrajo nupcias con Concepción Trapero Rubí, hija de Serafín Trapero y Carmen Rubí, vieja familia culiacanense. Y en una de esas venidas pues conoció a mi mamá y pues ahí se cambió de tierra, de ciudad. Pues se juntaban y iban a un lugar que le llamaban la Loma de las Rodrigueras. Y allá hacían fiestas, pues iban a comer allá, iban en los carruajes. Otras veces iban aquí a la Lima, que estaba más cerca. Y ahí conoció a mi mamá. Se enamoró de ella y aquí estamos. De dicho matrimonio nacieron 12 hijos, 5 hombres y 7 mujeres: Atilano, Héctor Benjamín, Jaime René, Jorge Mario, José Guillermo, Lucila, Armida Aurora, María Lucila, Carmen Leticia, Concepción Margarita, Margarita María y Alba Rosina, todos de apellido Bon Bustamante. En Sinaloa se identificó un grupo empresarial más, que sin ser revolucionarios, se valieron de varias estrategias para arribar a la condición de propietarios. Los más destacados entre estos personajes fueron Cristóbal Bon Bustamante, Antonio Amezquita y Victoriano Díaz, quienes aprovecharon la declinación de miembros de la antigua élite porfirista para ascender a la categoría de nuevos propietarios. Cristóbal Bon Bustamante es de esos políticos que sin haber tenido parte en el movimiento armado, en la revolución, ascienden a cierta posición política. Por ejemplo, fue diputado federal, representando a Sinaloa en 3 ocasiones, 2 como propietario y 1 como suplente, durante el periodo de 1928 a 1934. Fue también senador de la República, tesorero también en el gobierno estatal cuando fue gobernador el profesor Manuel Páez. Era muy amigo de él y quiso que entrara de tesorero general. Estuvo ahí, lo nombraron diputado y así subió. Al final lo nombraron senador, que fue cuando estaba ya Lázaro Cárdenas. Posición política que desempeñó hasta 1935, cuando fue desaforado y destituido por su clara afiliación callista. Las relaciones entre Cristóbal Bon Bustamante, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles fueron más allá de la política. Generaron lazos de compadrazgo y amistad que trascendieron a sus familias. Obregón fue padrino de Jaime René. Y de Calles no fue compadre. Fue compadre de una hija del general Calles, Alicia Calles de Almada, que eran amistades que él había seguido teniendo por la misma compañía con que trabajaba. Cuando se hicieron revolucionarios a sus amigos como Calles y Obregón, pues él siguió ahí en Hermosillo. Empezó con la agricultura como le había gustado. Vendió lo que tenía en la compañía y siguió con la cosa agrícola. Fue cuando compró la lima, el agua blanca, palos blancos, el pozo,
Pero claro que poco a poquito, ¿no? Hubo oportunidad de conseguirlas a buen precio y que eran buenas tierras. Y esas propiedades él las dedicó precisamente a la explotación de granos, oleaginosas, garbanzo, maíz, frijol, cultivaba, y a la ganadería, porque no eran tierras de riego, ¿no? Es decir, aunque era una extensión amplia por las dos propiedades, más de 6.000 hectáreas, pues no eran cultivables todas, eran de temporal. Las tierras las compró primero a Francisca Matis de Cañedo, viuda del general Cañedo, y otras se las compró a Heriberto Zazueta. En 1955, la familia Bon Bustamante concentraba 552 hectáreas y la familia Bon Echavarría 264 hectáreas. Esta última, conformada por Atilano Bon Bustamante y Emma Beatriz Echavarría Rojo y sus hijos Sara Cristina, René Sergio, Jaime y Emma Beatriz Bon Echavarría. Los hijos de Bon Bustamante, conforme iban creciendo, se incorporaron a los negocios agrícolas y ganaderos de su padre. Con las ganancias obtenidas en estas actividades económicas, adquirieron más tierras y participaron en la creación de diversas empresas. Ya en forma temprana, en 1922, participa en una compañía comercial del noroeste, así se llamó precisamente, junto con Manuel Páez y otros políticos del momento. Y posteriormente, a mediados de la década de los 30, participa también en la fundación de una empresa industrial. Era para producir cordeles, ¿no? De fibrar el enequén, otras plantas y producir soga, mecates, en fin. Los hermanos Atilano y Benjamín fueron los primeros en incorporarse a los negocios de su padre y participaron en la creación de otras empresas siendo muy jóvenes todavía. Por ejemplo, en septiembre de 1948, participaron en la constitución del Banco Agrícola Sinaloense. Atilano tenía 23 años de edad y Benjamín 21. El 27 de octubre de ese año, participaron en la fundación de la sociedad denominada Aerotransportes Bonanza S.A. La Boncasa formaron una compañía chica que manejaba Cozalá, Guasave y eso. Estudiaron aviación Atilano y Benjamín, pero pues no era la rama de ellos. Y la vendieron la compañía. Creo que este muchacho, Piti Salomón. No había camiones en Culiacán. Y Atilano fue el de la idea de los camiones, que había 2 camiones viejos de lo que había quedado del campo donde traían la cosecha. Y así fueron abriendo más, pidiendo más permisos de rutas. Y llegaban a la casa todas las noches, enfrente de la casa Bon. Ahí tenían una gasolinera, nomás la máquina pues. Y ahí echaban gasolina todas las noches. Pero pues después ya vieron que no, pues duró muchos años eso. Y entonces dijo mi papá que no, que el negocio pues debía de ser para los que lo trabajaban y que ellos volver a su trabajo de la agricultura. Al parecer, fue a partir de la década de 1940 cuando los Bon Bustamante incursionaron en la producción de hortalizas, pues hasta esa fecha solo se habían dedicado a la producción de granos y a la cría de ganado. Pero realmente mi papá lo que le tenía fe era al grano. No obstante, estas últimas actividades nunca las abandonaron. Para la década de los 30, Cristóbal Bon Bustamante se encontraba en la cima empresarial y política, apoyado y respaldado por sus relaciones de amistad con Calles y Obregón, mismas que le valieron para posicionarse dentro de los empresarios más importantes de Sinaloa y a su vez lo afectaron al llegar Lázaro Cárdenas al poder. Cuando el reparto agrario fue cuando le afectaron todas las tierras a mi papá. Uno de los primeros que afectaron y a otro señor Bengueres, que tenía tierras allá en la loma de la Rodriguera. Muchos propietarios, grandes propietarios que eran de afiliación cardenista, no fueron afectados.
o tan afectados con la reforma. En cambio, Cristóbal Bustamante, un claro empresario con filiación callista, pues sufre 9 o 12 afectaciones agrarias. De las 6,000 y tantas hectáreas que tenía, le quedaron cerca de 1,800 hectáreas de temporal, todas ellas, ¿no? No le dieron chance, le cerraron las compuertas, y dejaron morir el ganado, y lo que se pudo sacar después, algún que otro rastra y eso, cosas, aperos que usaban ahí para la agricultura. Y se desestabilizó, como no, porque todo lo que compró, lo compró en abonos, y tú sabes que los intereses matan. Tuvo que vender una propiedad, 2 propiedades. Las tierras expropiadas por Lázaro Cárdenas se entregaron, mas nunca se llevó a cabo el cambio de propietario, razón por la cual, legalmente, los títulos de propiedad siguen a su nombre. Esas las tenía a nombre de las hijas, de las 5 hijas. Y mi tita le decía: ay, Cristóbal, ¿cómo es posible que le vayas a vender las casas a las muchachas? No, pues la misma respuesta: los bienes son para remediar los males. A pesar de las adversidades que vivió la familia von Bustamante debido a las afectaciones sufridas por la reforma agraria, su vida familiar, la convivencia y el seno que los unía se mantuvo en todo momento. Prueba de ello son las condiciones que se vivían al interior de la casa de los von Bustamante. La casa que albergó a la familia von Bustamante fue en sus inicios del matrimonio conformado por Serafín Trapero y Carmen Rubí, suegros de don Cristóbal. La construcción de la casa se inició en la primera década del siglo XX. En 1908, porque fue el año en que murió mi bisabuelo. Y mi bisabuelo la había empezado. Pues quedó viuda mi abuela, pero ellos vivían en el centro. Y para poder que mi abuela estuviera pendiente de la casa, de la construcción de la casa, porque mi abuelo estaba enfermo, se vinieron a vivir casi enfrente de él, ahí por la Ángel Flores, que después años viví yo. Y pues así empezaron la casa, la terminó, mi abuela se cambió, tenía 2 hijas que eran mi mamá y mi tita. Ya con el tiempo pues se mantenía con unos animales, vacas pues que tenían. En el tiempo de mi abuela, cuando se casó mi papá, le pidió permiso a mi abuela para seguir la construcción, porque pues, estaba la casa de la entrada a la derecha, era la sala y 2 recámaras y un baño, y al fondo allá era un lote muy grande. Cuando mi papá se iba a casar, empezó a construir la parte de izquierda, todo. Y así fue construyendo, fue creciendo la familia y fue creciendo la casa. Había una fuente y el jardín alrededor de puras violetas, matitas de violetas. De acá había unas enredaderas que subían hasta allá. Por todos lados había enredaderas de bugambilias, trompetas. Esta era la recámara de mi mamá. Era una recámara muy bonita. Tenía un closet de aquí inmenso, de 8 lunas, 6 puertas. Le había traído mi papá de París, porque era francés. Y la cama era, cuando yo estaba chica, era de latón. Ese era el baño, que tenía 2 entradas, una para la recámara de allá y otra para esta recámara. Estas alcenas y los helechos son desde el tiempo de que crecimos todos. Ya tienen muchos años, lo mismo que los en el jardín de allá.
Aquí estaba la Virgen de Guadalupe con una piaña de mármol. Y acá, trinchador. Y aquí había 2 vitrinas muy bonitas, de esos vidrios cóncavos, muy bonitas, que esas las quebramos una, Jaime y yo. Aquí había una sala de mimbres chica, y aquí ponían una mesa de esas de fierro ahora, blancas, donde tomábamos el café aquí. Pues en aquellos años venía todo de fuera, ¿no? Y éramos mucha familia, traían perniles de diferentes cosas, laterías y frutas y todo, y ahí era la alacena. Después fue recámara. Después de recámara se hizo la cantina. Aquí era el bar y aquí estaba el piano que teníamos en la sala. Se cambió para acá. Y de aquí nos vigilaba, cuando era recámara, vigilaba mi hermana Rosina. Cuando venía de vacaciones vigilaba a todos los niños que andaban ahí bañándose en una pileta que había ahí afuera. Pues aquí era la alberca chiquita donde se bañaban los hijos. Todo esto era jardín, todo esto nomás la fuente. Y allá era puro zacate. Aquí era muy a gusto porque prendían el chorro del agua y nosotros nos sentábamos a tomar café en la tarde y al atardecer. Aquí en esta parte de aquí que era jardín, pero era puro zacate y una que otra planta de rosal. Y ahí fue donde nos tomaron la fotografía, la última fotografía de mi papá con todos los hijos y los nietos. El contexto familiar de la zona centro del Culiacán de principios del siglo XX estaba habitado por personas de élite. Al principio, cuando yo estaba chica, había una familia enseguida de la casa para el lado oriente, enseguidita. Se llamaba don José Hernández, eran de Guadalajara. Y le decíamos tatita y nanita. No, pues no teníamos abuela, ya había muerto la abuela. Ahí vivían esas gentes, y al lado de acá, yendo para el centro. Enseguida vivía la familia Uriarte, otra familia Camberos, y en la esquina donde está un colegio ahora, vivía una familia Aguirre y Aguilar, y otra familia Sáenz, en esa cuadra. Enfrente pues había, en esos años, había 3 casitas chiquitas, que hoy son las casitas la casa de Urtuzuastegui. Y nos mandaban allá que nos pusieran gotitas en los ojos de una mata que se llama Ayale. Y ahí tenían ese. Y corríamos allá, ya nos quitaban el mal de ojo que le decían. Debido a la falta de variedad en el mercado de productos para la alimentación, a la casa de los Bon Bustamante eran llevados productos del extranjero. En el ferrocarril venían muchas cosas de allá del otro lado. Y venían de aquí, de Sonora, de Magdalena. Llegaban el tren con mucha fruta. No teníamos todas las verduras que teníamos aquí, pero sí los platillos, la sopa, la carne, la verdura. De la verdura que aquí los chinos, aquí en las quintas, ellos tenían sembradío de legumbres, zanahorias, y cuando había ahí, entonces sí, podían hacerse muchas cosas. En una ocasión sembró garbanzo, y pues los garbanzos decían que los españoles y quién sabe qué, que eran muy fuertes, con ese que nos convencían. Y nos daban sopa de garbanzo, pastel de garbanzo, de todo. Así era la cosa. La vida cotidiana de la familia Bon Bustamante
estaba pintada de paseos por las calles de Culiacán, juegos al interior del hogar, visitas a las iglesias, fiestas y reuniones familiares en ocasiones especiales. Tal es el caso de las Navidades y los cumpleaños. Era muy bonito porque como éramos tantos, nos poníamos a jugar a las comiditas pues, para que nos entretuvieran. Allá atrás, que había una alberquita y ahí pues chapoteábamos. Mi papá era muy cariñoso con todos. Nos recibían con los brazos abiertos, encuclillado. Todavía cuando nacieron mis hijos a todos los recibía así en la casa. Nos hacíamos los dormidos porque a la hora de la cena pues querían que estuviéramos todos. No sé, era cena en forma pues. Y nos hacíamos las dormidas ahí para que mi papá nos levantara y nos fuera a acostar, nos llevara a la recámara. O que nos llevara a una poltrona a mecer. Era muy cariñoso. En los cumpleaños no había como ahora que es un tiradero. Nosotros mismas hacíamos la piñata con una olla y la llenábamos de cacahuates y eso. Ahí los mismos hermanos. En la casa fue la boda de Rosina. Yo me casé en Catedral. Armida se casó en el Templo del Carmen. Carmela en Catedral. Rosina en Catedral. La Maggie en el Templo del Carmen. Jorge en el Templo del Carmen. Atilán en Catedral. Yo nomás, la boda me la hicieron en el casino. Y pues a nosotros nos criaron con mucho, ¿cómo te diré? Mi papá era muy elitista, eso sí tenía. Y no quería que saliéramos con nadie más que con los hermanos. Los hermanos nos llevaban a la fiesta. A nosotros nos acababa de dar la vuelta en el carro. Y la vuelta era alrededor de Catedral, de la plazuela. Que en ese tiempo sí había paso pues, por Ángel Flores. Y nos llevaban hasta la lomita. Y un día nos llegó el chofer, era el chofer de la casa. Y Atilano nos invitó que nos iba a llevar él. Y nos llevó a la lomita, pero cogió, como ahora están todos los cerros, ya caminamos. Uno que le decían el Paseo Batis, que venía a salir al aeropuerto viejo. Allá veníamos. Y entonces mi papá ya estaba muy desesperado, pues que nos había pasado y que nos había pasado. Y nosotros encantadas. La dinámica de la vida familiar de los Von Bustamante era a la usanza de las familias de élite en el Culiacán de la primera mitad del siglo XX, recibiendo educación de calidad, doctrina católica, valores familiares y buenos modales. La rebelión cristera, que azotó al país a finales de la década de los 20, tuvo sus repercusiones en Sinaloa hasta principios de los 30, aunque en menor medida. Los mayores embates se vinieron en la zona occidente, particularmente el caso de Jalisco. Pues en la cerraron por ahí el 32, yo creo. Estaba de presidente municipal Guillermo Bates. Y fue muy duro porque él sí sabía que alguien era ladrón y lo sacaban afuera y lo mataban, lo colgaban. Era un mayo, íbamos nosotros a regar flores, pues íbamos las hermanas. Y estando ahí llegaron y había muchas viejitas ahí. Y las sacaron con latigazos. Así nosotros salimos voladas, asustadas, y fuimos a dar al seminario donde era a decirle al padre Barraza, que era muy amigo de la casa. Y ahí ya nos fuimos ya llorando, pues, porque lo que habíamos visto. Fue cuando cerraron todos los colegios y escuelas y todo. Nos daban clases en diferentes partes
en casa de don Jesús Hernández, en casa de don Pancho del Milcón, en diferentes casas. A la familia Bon Bustamante la abatió una tragedia en 1934, la muerte de la señora Concepción Trapero, esposa de don Cristóbal, quien murió muy joven a causa de septicemia. A consecuencia de ello, se quedó a cargo de todos sus hijos su hermana, a quienes ellos llamaron mi tita. Ella se iba a ir de monja con las Madres Carmelitas a Puebla cuando murió mi mamá. Y ella se quedó a cuidarnos. Que fue una madre para nosotros, ella. Ella fue la que nos crió. Porque mi mamá murió muy jovencita, a los 38 años. Y tenía 12 hijos, imagínate nomás. Entonces mi tita nos crió. En aquellos años pues había muy buen servicio. Pero ya que murió mi mamá, las que estuvieron pendientes de Margarita, que era la más chica, 6 meses, se fueron a la recámara de mi mamá y mi papá fue a otra recámara para estar pendiente de la niña, Rosini y Armida. Porque mi tita pues estaba pendiente de los otros más chiquitos también en la siguiente recámara, de Jorge y José Guillermo. Mi tita era de la edad de mi papá, pero ella quería ser carmelita descalza. Pero no se le hizo pues, porque decía que le habían caído los ángeles del cielo y que ni modo. Siempre vivieron juntas mi mamá y mi tita. Murió mi mamá en el 34, en noviembre de 1934. Y Atilano nació en febrero 15, creo, de 1917. Mi mamá falleció en México, en el Sanatorio Español. Mi hermana mayor, Armida, tenía 15 años. Cumplió los 15 años. Sí, era un gentío. Pues yo me acuerdo nomás de mi mamá, porque nos levantó el padre Barraza para que la viéramos. Ella venía así como si fuera monja. Así la trajeron en ferrocarril de México. Mi tita, como unos 5 años antes de morir, quiso que la casa estuviera en nombre de las hijas, de las 5 hijas mujeres, y que el homenaje de todo lo de la casa era para las hijas también. Mi papá respetó lo que decía mi tita, porque primero lo que diga tu tita decía. Y así fue como pasó el nombre de las 5. Fue una cosa, mi papá, que siempre respetó, siempre decía, queríamos salir a algún lado, que diga lo que diga tu tita, que era la mamá. Pues. Él estaba muy contento con sus hijos. ¿Quién sabe ahora? ¿Quién sabe ahora cómo nos ve de allá? Pero muy bien, gracias a Dios. Estaba orgulloso de sus hijos. En el año de 1948, Concepción Margarita Trapero Rubí contrajo nupcias con un joven comerciante, Vicente Torres, dejando así el seno de los Bon Bustamante para iniciar su propia familia. Él estudiaba en Guadalajara, estudió contador privado. Y sus papás tenían un negocio de comercio ahí que se llamaba La Reforma. Estaba ubicado en la esquina de Rubí y Ángel Flores, 14 de agosto de 1948. Pero no me llamaba la atención. Pero pues tanto el cántaro al agua, que por fin con el tiempo acepté. Cuando yo me casé, me fui a ver, la primera casa que habité fue en el edificio 123, así le decían, que está esquina con esquina del ayuntamiento. Después me cambié a una casa por la Victoria. Hasta que por fin me cambié aquí por la Ángel Flores, en la casa donde murió mi abuelo,
con el 324. Dio la casualidad que ahí vivía mi abuelo. Yo encantada porque como vivía en La Victoria me cambié acá a la casa porque mis suegros se cambiaron a la Guadalupe. Pues quisieron que me cambiara yo a su casa, de acá, que seguía era un almacén de comercio pues que tenían ellos también. Y pues me encanté porque pues iba a quedar cerquita de mi tita, de mis hermanos. Él falleció en el 3 de julio de 1993. Después de que enviudé, la vendí. Y ese estacionamiento me pesó mucho, pero pues ni modo, como decía mi papá, los bienes son para remediar los males. El patriarca de la familia, don Cristóbal Bon Bustamante, falleció en 1964. A partir de ahí, la casa Bon pasó a ser, en partes iguales, de las 5 hijas. Albergó en los últimos años a algunos nietos descendientes, una mueblería y un colegio. Finalmente, decidieron venderla y quedó en manos de una de las nietas de don Cristóbal, Brenda Sullivan Bon Bustamante. Los últimos que habitaron la casa fueron los hijos de Armida, mi hermana. Se acabó todo, pues, y se repartió, se tuvo que repartir eso. Y ellos tenían sus casas que les había dejado su mamá. Y pues ya la que quedó al final era Carmen Rebeca. Decía que ella no quería ya estar pendiente pues, de una cosa que no era de ella, que era mucha responsabilidad. Y fue cuando entonces nos juntamos las hermanas. Y pues acudimos a personas que conocían de cosas de muebles y de figuras y de cosas a Marcos Batis para hacerse la repartición de lo que había. Y Marcos fue el que nos dio la idea de cómo repartirla entre las hermanas. Primero entró una mueblería ahí, la rentó, y después el colegio. Después ya no quisieron que la propusiera en venta porque pues no cualquiera se la querían vender. Porque hubo una funeraria que la quería y Carmela, mi hermana, dijo que no. Pues tenía razón. Y así hasta que por fin Brenda se interesó. Creo que Alberto se la regaló a Brenda. Al matrimonio Bon Bustamante Trapero Rubí le sobreviven 2 hijas, Concepción Margarita y Carmen Leticia. Esta última fue reina del Carnaval de Culiacán y llegó a ser señorita México en 1950 y tuvo la oportunidad de conocer a personalidades de la talla del presidente de México, Miguel Alemán Valdés, y al cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas. La señora Carmen y doña Conchita han sido muy buenas hermanas y actualmente se frecuentan para conversar y tomar café, como solían hacerlo en Casa Bon. La familia Bon Bustamante combinó la actividad empresarial con el desempeño de cargos públicos. Los Bon Bustamante usaron de manera intensiva el crédito proporcionado por la banca privada establecida en Culiacán para el financiamiento de sus actividades económicas. Con la estrategia señalada, esta familia logró formar parte de un tejido empresarial cuya participación fue notable en la intermediación financiera, los transportes, el comercio, la industria y la agricultura. Los Bon Bustamante fueron de las primeras familias en Sinaloa que, sin pertenecer activamente al movimiento revolucionario, se hicieron de tierras y propiedades mediante el esfuerzo y el trabajo de don Cristóbal, el patriarca de la familia, quien inculcó a sus hijos el gusto por el trabajo y la agricultura, ya que era un convencido de que en los granos estaba la buena producción, diciendo siempre: los granos es lo nuestro, ahí está el trabajo.